Bendecido día, feliz día del Señor. Seguimos en este tiempo de Pascua, tiempo de festejar con alegría, de practicarla. Este tiempo es para poder alegrarnos desde el interior de gozo, de poder externarla y recuperar nuestra esperanza y que esto se note que tenemos un Dios vivo, que se note que tenemos esperanza en la vida eterna, que Jesús ha vencido a la muerte. Y si eso fue posible, todo es posible en el nombre del Señor. Todo es posible en su nombre. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado a través de la palabra del Señor ese llamado? ¿Cuántos de nosotros no hemos encontrado esa respuesta? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido la posibilidad de encontrar esa paz? ¿Cuántos de nosotros no encontramos esa vocación, eso que nos pide el Señor que hagamos? ¿Cuántos de nosotros no hemos podido ver a ese Dios vivo a través de esa palabra? Hoy, a través de este Evangelio, un Evangelio un tanto extendido, 19 versículos, en los cuales si los escudriñamos directo al corazón, podremos encontrar tres puntos, los cuales podremos llamar actos. El primer acto, un acto donde los discípulos se encuentran solos. El segundo, la aparición de Jesús con ellos. Y el tercero, un acto final donde Jesús se encuentra a solas con Pedro. Hoy escuchamos un evangelio con partes explicadas perfectamente hermosas. Otras parecerán confusas, como por ejemplo ese miedo que sentían los discípulos aún sabiendo que era el Maestro, que era Jesús. Podemos ver que los discípulos no le preguntaban al Señor quién era, pero a la vez tenían miedo. ¿Y por qué tenían miedo? ¿Por qué no se atrevían a preguntar quién eres? Quizás, quizás los discípulos sabían que era Jesús, pero había algo de duda, algo muy humano, es algo, algo normal preguntar quién eres. O quizás, maestro, ¿en verdad eres tú? Porque habían pasado por situaciones que estaban como para no creer. Situaciones que muchos de nosotros podemos haber pasado. ¿Cuántas veces nosotros no hemos visto cosas inexplicables que solamente Dios pudiera cumplir y aún así nos queda esa duda? Aún así nos falta fe. Bueno, pues a lo mejor los discípulos en ese momento se encontraban un tanto así confundidos, un tanto angustiados, un tanto con miedo, un tanto de no saber qué es lo que estaba ocurriendo. Pero no preguntaron. Tanto, tanto fue así que guardaron silencio. Y a lo mejor es que ellos pensaban que si le preguntaban a Jesús, Jesús fuera a reprocharles y decirles, tanto tiempo pasé con ustedes y todavía no creen. Ya he resucitado y les he enseñado, les mostré mis heridas y aún así no creen. Así como nos pasa a muchos. Nos pasa a muchos actualmente, ¿verdad? El miedo a preguntar, aún sabiendo quién era, aún sabiendo quién es. ¿Cuántas veces no nos sucede esto a nosotros? Sabemos que tenemos que hacer algo porque es la voluntad de Dios, por ser lo correcto, porque es lo justo, porque alguien lo tiene que hacer. ¿Y quién es ese alguien? Resulta que puedo ser yo. De muchos me puede estar tocando a mí
tener esa oportunidad que Dios me brinda. Y muchas veces no nos atrevemos a preguntarle al Señor cuál es su voluntad, qué es lo que quiere de nosotros, si es lo que en verdad quiere, porque sabemos la respuesta, porque sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero nos cuesta dar ese paso. Sabemos que está escrito, sabemos que el amor con el que el Señor actuó, lo conocemos, porque así, porque así son los mandamientos que también están escritos. Y a veces el no preguntar es como ignorar y tratar de justificarnos con el no estaba seguro, no, no supe discernir, esto iba más allá de mí. Pero hemos visto cómo Jesús nos pregunta directamente, sin miedo, a esa verdad, así como le preguntaba a Pedro, ¿me amas? Aún sabiendo lo que hay en nuestro corazón, tomando ese lugar de sus discípulos, podríamos decir, sabiendo la respuesta, pero aún así preguntando directamente, sin miedo a la verdad, dejando de lado ese miedo y afrontando la verdad como se debe hacer. Lo hace sin ninguna duda, lo sabe todo, lo sabe muy bien a lo que hay en nuestro corazón, pero Él nos pregunta para que más bien nosotros sepamos con certeza cuál es la verdadera respuesta que se encuentra en nuestro corazón. En la traducción de este evangelio, Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y podemos notar cómo Pedro le contesta al Señor, sí, Señor, yo te quiero. Y aunque esa, eso no era lo que estaba preguntando el Señor, esa no era la respuesta, y a lo mejor el Señor espera. El Señor toma esa respuesta porque es real, porque es verdadera. Sabemos que el amor es diferente a querer, porque podemos decir que el querer es como un movimiento de afuera hacia adentro, pero el amor es un movimiento de adentro hacia afuera. Cuando eres capaz de dar la vida por aquel o por aquello. El querer es lo que yo quiero, está afuera y lo quiero traer hacia mí. El amor es darse a aquel o a aquella, es dar la vida, es darse por completo, es todo por el todo. A veces tenemos miedo de preguntarnos y de preguntarle al Señor, ¿qué quieres de mí? O Señor, ¿eres tú quien me está hablando? Podemos aprender de Jesús que Jesús no tiene miedo a preguntarnos directamente ni de responder. Y en la palabra ha habido preguntas que pueden remover fibras, ha habido preguntas que pueden incomodar, hacernos pensar, porque Jesús hace las preguntas muy directo al corazón, como por ejemplo esta que le hace a Pedro, ¿me amas, Pedro? O ¿quién dice la gente que soy? ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Qué quieres que haga por ti? Jesús nos pregunta y nos habla directo y siempre va a ser directo a nuestro corazón. Y en estos momentos de nuestras vidas, ya sabiendo que Jesús sabe la respuesta y que tú posiblemente la puedes saber igual que yo, ¿qué podríamos contestarle ante esta pregunta? ¿Me amas? Tal vez para poder responder con mayor certeza,
cada pregunta que el Señor nos hace, podemos tomar en cuenta este punto del Evangelio. El cómo se vuelve a repetir esa pesca milagrosa con la que el Señor llamó a Pedro y donde Pedro tuvo su primer encuentro con Jesús. Llamó a Pedro, donde Pedro tuvo esas palabras, donde Pedro respondía: Señor, confiando en tu palabra, echaré las redes. Y ahí es donde ocurre el milagro. Pedro en aquel momento decía: Señor, ya lo intentamos, estamos cansados, ya pasamos una noche de pesca, no pescamos nada, ni en el mejor momento en el que se podía pescar se pescó, pero confiado en tus palabras echaré las redes. Y ocurre ese milagro. Y es que al final de nuestra vida nos encontraremos en la misma situación, como, como si Jesús nos dijera: muchachos, todavía no aprenden, han pescado algo, echen la red a la derecha, así como lo muestra el Evangelio. Y es que la derecha simboliza el lugar correcto, hacer la voluntad de Dios, haciendo lo correcto. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos querido hacer nuestra voluntad? No hemos querido hacerlo a nuestra manera. Se nos olvida hacerlo a la manera de Jesús y de creer en sus palabras y ya no cuestionarlo. Queremos un milagro, pero que se haga como yo quiero. Queremos un milagro, pero que se haga de tal forma en la que yo pienso que yo no voy a sufrir, en la cual pienso que va a ser más fácil, pero se nos olvida que Jesús tiene la respuesta a todo. Que tiene la variante para cada situación. Y es que es por eso que no avanzamos, porque no actuamos como Dios quiere, echando la red, así como se lo pidió a los discípulos en este evangelio, echando la red a la derecha. Y porque Jesús no cambia, vuelve a salir a ese encuentro de sus discípulos, como en su primera aparición, en ese punto donde los discípulos de noche, después de tantas cosas que podrían haber estado pasando por sus mentes, posiblemente muchas dudas, mucho estrés, cansancio, el sentido de estar perdidos, de no poder más con la situación, que hasta el mismo Pedro dice: voy a pescar. Y los apóstoles lo acompañaban, porque Jesús es el mismo y el amor de Dios no tiene ninguna diferencia, no, desde el principio al final, Él tiene el mismo amor por nosotros. El amor que Dios nos tiene siempre será ilimitado, siempre estará presente. Y está presente en todo momento. Tanto así que Pedro se ciñe la túnica en la cintura, recordando que la túnica simboliza la personalidad, la dignidad. O sea que podemos interpretar, podemos ver que Pedro en ese momento, en este momento que marca el Evangelio, podemos decir que como si Pedro no tuviera la dignidad, haciendo las cosas mal, tirando las redes a la izquierda, en ese momento, queriendo hacer las cosas a su manera, sintiéndose solo, como aislándose, pero en ese momento, haciendo las cosas mal, de un momento a otro, todo cambia. Haciendo las cosas a su manera, pero, como te decía, de un momento a otro, al reconocer al Señor, se pone la túnica
y se lanza al mar. El mar que simboliza la tentación, el mundo, la maldad. Por eso Jesús camina sobre el mar. Y seguramente Pedro, al ponerse la túnica, se lanza y se enfrenta a todo esto. Así es, recuperando la dignidad, se enfrenta a los miedos, se enfrenta al mundo, se enfrenta a la tentación para llegar al Señor hasta el fin poder llegar hacia Él. Y seguramente muchos de nosotros nos ha pasado algo parecido. Sentirnos sin dignidad, sentirnos solos, a oscuras, por más acompañados que estemos, la compañía se siente un tanto como aislada, porque Pedro no estaba del todo solo, o sea, estaba acompañado por los apóstoles, pero faltaba algo. Y podemos ver cómo Dios siempre se anticipa y tiene preparado todo para cada momento. Y así como invita a los apóstoles a comer, pareciese que Él lo que nos pide se resume a una sola cosa, a la amistad. Quiere ser nuestro amigo. Quiere que compartamos con Él lo que hay en nosotros, lo bueno y lo malo. Para poder cambiar, tenemos que compartir con Él lo que es malo para poder entrar en ese momento de conversión. Jesús tiene preparado todo para comer. Invita a los discípulos a comer. Él ya tenía unas brasas y aún así traigan sus pescados. Así como yo les comparto, compartan conmigo. Así es la amistad. También podemos ver cuando comienza este diálogo de amor que tiene con Pedro. Podemos notar, si profundizamos bien en esta parte, que la vocación de Pedro ya no es la misma. Ya no es la que Jesús le dio cuando recién empezó. Jesús le dice a Pedro, apacienta a mis ovejas. Ya no lo llama pescador de hombres como la primera vez. Ahora, Pedro será el Papa, a quien le ha encargado toda su iglesia. Ahora va a ser el pastor. Dios no cambia lo que alguna vez nos pidió Dios. En un punto de nuestra vida sigue ahí, esperando eso que Dios nos ha puesto en el corazón, eso que Dios nos ha pedido. Dios lo sigue esperando. Y en cada respuesta que podamos dar al Señor, siempre que sea un sí, podemos notar cómo vamos evolucionando, cómo vamos trascendiendo. Y podremos hacernos esta pregunta. ¿Podremos llegar a responderle a Jesús, sí, Señor, yo te amo? Porque en la iglesia, en los grupos de oración, en la misa, es fácil decirlo, pero afuera con nuestras acciones se lo podremos demostrar. En momentos de estrés, en momentos de angustia, en momentos de preocupación, en momentos de enojo, en momentos en donde el punto de quiebre nos lleva a ya no aguantar más. Le podremos decir, Señor, aún así, tú lo sabes todo, yo te amo. El Señor nos sigue recordando que a pesar de que mi amor no sea el más grande, a pesar de mis errores, a pesar de mi rebeldía, al no querer hacer las cosas como Él me aconseja, no se cansa de repetirme, echas las redes del lado derecho. Haz lo correcto. Haz mi voluntad.
hoy es recordar el inicio de mi caminar con Dios y ver dónde estamos parados el día de hoy. El cómo fue mi primer encuentro, cómo fue ese amor y cómo sigue esa relación con Él y qué tanto ha avanzado y qué tanto he aprendido en hacer la voluntad. Y aún no siendo el final de nuestra vida, podemos dar todo, podemos dar el máximo y recordar que Jesús es el mismo hoy, mañana y siempre. Él no cambiará. En este punto donde Jesús tiene esa profunda plática con Pedro, donde Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde, sí, Señor, te quiero. Jesús nos ama tanto que se tuvo que rebajar al nivel de Pedro. Y es por eso que en la tercera ocasión que le pregunta, Pedro, ¿me quieres? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Él sabía en ese momento que Pedro no estaba listo para amar, que tal vez no comprendía el significado del amor, a pesar de todo este tiempo que había pasado con él, a pesar de que les mostró que había resucitado, tal vez no comprendía ese significado del amor, lo que simboliza ese amor. Pero después le dice unas palabras más profundas, de tal manera que palabras más, palabras menos. De esta manera morirás para gloria de Dios. Es ahí donde Pedro va a comprender cuánto ama a Dios. Al momento y en el momento de hacerse cargo de esa vocación, en hacerse cargo de hacer la voluntad de Dios, Pedro irá comprendiendo el amor que tiene por Dios, el amor de dar la vida por el mismo Señor y tener la valentía de decir no merezco morir como lo hizo mi Señor. No tengo ese derecho, no tengo ese privilegio. Así que esto nos muestra ese compromiso. Cada sí de vida que damos al Señor nos lleva a evolucionar, nos lleva más allá, nos lleva a una relación que puede llegar a ser inquebrantable. Y a pesar de tener momentos difíciles, a pesar de tener muchas dudas, y a pesar de que nuestra fe no sea la mejor, el Señor siempre nos va a recordar esos momentos para que nuestra fe, para que la valentía brote, para que nuestro sí sea un sí de vida. Porque Dios no cambia. Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Tomando un tiempo, llevando estas palabras del Evangelio a tu corazón, podemos entender lo que significa esas palabras, esa conversación tan profunda que tuvo Jesús con Pedro.
¿Por qué 3 veces? Le pregunta lo mismo. Porque fueron 3 veces las que negó Pedro a Jesús. Y a través de esas preguntas, Él lo sana. Y a través de esa pregunta que te hace a ti, que me hace a mí, muchas veces el Señor nos libera de esa vida que no es para nosotros. El Señor es el mismo hoy, mañana y siempre. Y Él nos puede hacer cambiar y nos puede hacer trascender. Porque esa es su promesa. Y la promesa de Dios siempre se cumple. Que tengas un bendecido día, hermano. Y que podamos tomarnos un tiempo para poder reflexionar esta pregunta y poder responderle a Jesús de la manera más sincera. Sí, Señor, tú sabes que te amo. O sí, Señor, tú sabes que te quiero. Yo sé que tú tienes esa respuesta de Jesús en estos momentos en tu corazón. Que tengas un muy bendecido día.